Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El tema que abordaremos hoy es sobre una herramienta empresarial que sirve como una vía para comprender mejor cuáles son los departamentos en una organización de forma gráfica. Y esta herramienta recibe el nombre de organigrama. También son llamados cartas o gráficas de organización. ¿Qué son los organigramas? Henry Fayol, 1916, autor del libro Administración Industrial y General, define el organigrama como un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Según Stoner, 1994, los organigramas son un diagrama de la estructura de una organización que muestra las funciones, departamentos o puestos de la organización y la forma en que se relacionan. Según Robbins, 2008, un organigrama es la representación visual de la estructura de la organización. Por medio de un organigrama se puede mostrar la distribución formal de los puestos de una organización. Para Jack Fleckman, 2015, autor del libro Negocios Exitosos, define el organigrama como la representación gráfica de la estructura orgánica que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría. De estas cuatro definiciones, llegamos a la conclusión que un organigrama es una representación esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destacan las jerarquías, los cargos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, tanto vertical como horizontal, la naturaleza lineal o de asesoramiento de departamentos, y presenta una visión inmediata y resumida de la manera de distribución de la misma. Tipos de organigramas por su forma de presentación. Basándome en Reyes Ponce, 2007, página 301, en su libro de Administración Moderna, expresa que los organigramas por su forma de presentación pueden ser vertical, horizontal, circular y escalar. Organigrama vertical. En el organigrama vertical, la distribución de jerarquías se organiza de arriba hacia abajo, es decir, la máxima autoridad estará en la parte superior del organigrama y de ella comenzarán a emanar el resto de cargos, ordenados según su nivel de autoridad, en cuya cúspide se encuentra el cargo más alto de toda la organización. Dentro de este apartado se encuentran los organigramas piramidales, es decir, en forma de triángulo. Organigrama horizontal. En el organigrama horizontal, la distribución de jerarquías se organiza de izquierda a derecha, es decir, el cargo de mayor importancia se sitúa en la izquierda del organigrama, pues indica que los puestos, mientras más a la derecha están ubicados, son menos importantes jerárquicamente hablando. En el organigrama circular, el puesto de mayor autoridad se sitúa en el centro. Cuanto más lejos del centro se encuentra un cargo, menos potestad jerárquica tiene. Este esquema jerárquico es el menos utilizado de esta lista. Organigrama escalar. Este tipo de organigrama no utiliza recuadros para los nombres de las unidades de la estructura, sino líneas encima de los cuales se colocan los nombres. Cuando una línea sale en sentido vertical de una línea horizontal, muestra la autoridad de esta última. Cuanto mayor es la sangría, menor es la autoridad del cargo. Este se recomienda utilizar cuando hay que preparar un esquema con muchas categorías y subcategorías. Simbología. Los símbolos que usamos para diseñar un organigrama son los siguientes. Número 1. Recuadro. En el recuadro colocamos el nombre del puesto y de manera opcional es aceptable además insertar el nombre de la persona que ocupa esa posición. Número 2. La línea vertical. La línea vertical, esta sirve para representar la jerarquía.
Número 3. La línea horizontal. Esta representa los puestos que poseen un mismo nivel jerárquico. Número 4. Línea discontinua o punteada. Se utiliza para representar los puestos de apoyo, como por ejemplo los staff y por comités. A continuación, vamos a elaborar paso a paso un organigrama usando estos puestos de trabajo. Vamos ahora a hacer el organigrama utilizando una herramienta que se llama SmartArt. Nos ubicamos aquí donde dice jerarquía y nos presenta una diversidad de plantillas. En esta ocasión vamos a escoger la plantilla número 1. Ok. Entonces, estos puestos que están desordenados los debemos ubicar en el organigrama. Como la alta gerencia lo constituye 3 departamentos, por ejemplo, presidente, vicepresidente, junta de accionistas. Quiere decir que aquí en la alta gerencia se requiere de 3 recuadros. Ya hay uno, vamos ahora a insertarles 2 más. Ya teniendo los recuadros, procedemos ahora a colocar los nombres. El primer puesto, que debe de estar ubicado en la parte superior del organigrama, es la junta de accionistas. Luego le sigue el presidente. Luego el vicepresidente. Ya representamos la alta gerencia. Vamos a descartar este puesto. Bien, luego por cada recuadro se debe de utilizar una línea vertical porque esos son puestos de menor rango. Ahora bien, aquí también le damos una línea vertical hacia abajo porque existen otros departamentos de mayor relevancia que la alta gerencia. En esta ocasión debemos de representar las áreas departamentales de la empresa. En este caso hay 3 departamentos que son departamento de mercadeo, departamento de finanzas y departamento de producción. Ya aquí están los recuadros, procedemos ahora a colocarle los respectivos nombres. Departamento de mercadeo, aquí departamento de finanzas y luego el departamento de producción. Esos puestos debemos de colocarlo en un mismo nivel. Ahora analizamos de que si existe una unidad que depende del departamento de mercadeo. Y dentro de la lista sí, promoción es una unidad que depende de mercadeo. Lo que hacemos es insertarle un recuadro. Aquí colocamos promoción. Del departamento de finanzas está cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Bien, aquí agregamos cuentas por pagar. Y también cuentas por cobrar. Ahí está. Ahí está esa preparación. Entonces, ahí está listo.
El departamento de producción no tiene ni una unidad. Bien, ahora nos falta solamente representar los puestos que son de apoyo, el comité ejecutivo y la asesoría legal. Estos puestos se pueden ubicar debajo de la junta de accionistas, como también después del presidente. Pero es más usual utilizarlo debajo del presidente. Aquí podemos ubicar tanto comité ejecutivo como asesoría legal. Vamos a colocar asesoría legal. De este lado, comité ejecutivo. Bien, este organigrama ya está debidamente organizado. Podemos decir que este organigrama es de tipo vertical, posee los 5 sistemas de organización: lineal, aquí en esta parte, aquí funcional. Esta parte representa lo que es el sistema lineofuncional. Esta es un puesto por comités y la asesoría legal representa un puesto staff. Ahora en esta ocasión vamos a hacer el organigrama de una manera manual. Este organigrama ya nos dimos cuenta que tiene 3 unidades que corresponden a la alta gerencia. Vamos ahora a diseñar los 3 puestos que están en la alta gerencia. Tres recuadros. Vamos a seguir la estructura. En esos niveles funcionales hay 3 puestos. De aquí solamente dependía un puesto, de este 2 y de este no había ninguno. También bien, esa fue la estructura que utilizamos. En este recuadro colocamos la máxima autoridad de estos puestos que están aquí. Le corresponde a la junta de accionistas. Junta de accionistas. Junta de accionistas. El siguiente, el presidente. El otro puesto, el vicepresidente. Aquí pusimos departamento de mercadeo. Aquí departamento de finanzas. Aquí el departamento de producción. Promoción, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, asesoría legal, comité ejecutivo. Estos recuadros debemos interconectarlos con líneas verticales. Aquí se utiliza la línea horizontal porque hay puestos que tienen un mismo nivel jerárquico. Esos 3